Muy buenos días tengan todos ustedes. Si algo estoy seguro esta mañana, son de dos cosas. Que hoy el Señor se plació de alumbrar luz en la mañana y poderme levantar. Y la segunda es que si no fuese por el favor suyo, no estuviera hoy aquí con ustedes compartiendo un mensaje. Y el mensaje lo he titulado Un milagro a la medida. Yo no sé, pero creo que a todos nosotros, a lo largo de la vida, de nuestro caminar, han llegado noticias inesperadas. Una de las noticias que causan acomodo es: estoy embarazada. Ahora se dice: estamos embarazados. Todo empieza a tener otro sentido, la dinámica cambia. E inclusive cuando llegan noticias de enfermedad, también hace que las cosas cambien alrededor. Y me hacía una pregunta: ¿qué tanto nos afecta a cada uno de nosotros este tipo de noticias? Yo creo que muchos de ustedes, porque salió en las noticias, con respecto a esta noticia de la explosión en Líbano, había una mujer posando para la sesión de fotos de su boda. Al otro día aparece en el mismo lugar. La boda continúa. La boda, eso parecía, la boda sigue. Aquí seguimos. Y yo creo que nos impacta en la vida tanto como tengamos estructuradas las cosas, tanto como creemos que deben ser las cosas de una manera o la otra. Y eso es lo que nos ha sucedido en hace más de 5 meses con la pandemia. No sé usted, pero yo daba por un hecho que mañana sería de una manera o de otra. Jamás me hubiese imaginado, después de 16 años de hacer un informe semanal para mi trabajo, que un lunes no habría informe que hacer. 800 y resto de mensajes, informes en este tiempo, en 16 años, y un día no había que hacer. Y tampoco sabía que había mañana. Y es que en este tiempo me he acordado de un pasaje que quiero compartir con usted en la pantalla. Este es un pasaje que dice así: Santiago 4. Ahora escuchen ustedes esto. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos ahí un año. Haremos negocio y ganaremos dinero. Y hace una exclamación. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego desvanece. Este versículo lo he tenido muy presente en este tiempo porque define la vulnerabilidad y la incapacidad suya y mía para suponer lo que habrá mañana. Y esto ha generado un nuevo orden. He escuchado esa palabra, el nuevo orden. Hoy no me refiero al nuevo orden de protocolos de higiene que ya existen. No me refiero al nuevo orden de comunicación que se ha intensificado la forma virtual. El nuevo orden de mostrar afecto. Jamás me hubiese imaginado yendo a un 50 años sin poder bajarme del auto. ¿Hubo mariachis? ¿No hubo queque? Gracias, Fanny. Te debo el regalo y me debes queque. Jamás me hubiese imaginado. Y es que el nuevo orden nos hace a nosotros valorar qué es lo que viene, qué es lo que está sucediendo. Porque las cosas ya no son como yo creía que eran, son diferentes. Y es interesante, conversando con algunos amigos, nos hemos dado cuenta, algunos, que quizá no éramos tan buenos administradores de las finanzas como creíamos ser.
Quizá algunos se han percatado o nos hemos percatado que tampoco estábamos administrando las relaciones personales más importantes como debía ser. Algunos también nos ha preguntado cómo he administrado mi vida como un todo. Leyendo un periódico decía lo siguiente, la noticia, que en China varias semanas de cuarentena masivas por el coronavirus han puesto muchas parejas al límite y provocaron una avalancha de divorcios. Definitivamente el confinamiento sacó a la superficie algunos conflictos que permanecían ahí muy bien tapados. Le habíamos echado tal vez tierra o cemento, o muy bien disimulados. Si usted se ha identificado con esta noticia de China, es pura coincidencia probablemente. Nos hemos encontrado que han salido cosas a la luz y creo que nos hace preguntar sobre el nuevo orden espiritual. Para algunos esta pregunta no ha sido necesaria de hacerse. ¿Por qué? He escuchado a alguien decir, no es la primera pandemia, o sea, esto ha ocurrido en el mundo y de esto salimos. Sin embargo, también ha salido a la luz dolor, frustración, enojo, susto. Creo que estamos en una sociedad costarricense muy enojada. Creo que estamos ante una sociedad tica con mucho enojo. Quizá para alguien que no ha podido pagar la electricidad o que el emprendimiento, lejos de sacarlo un poco, más bien le ha generado algo de deuda. Quizá este tipo de cosas nos hace volver al cielo y decir, bueno, hay de todo también. Volvemos al cielo y decimos, Señor, ayúdanos con esto. Machalá, y algo así casi como aguizote. Que el Señor nos ayude. O también algunas personas han vuelto la mirada al cielo y han dicho, bueno, aquí lo único que yo necesito es un milagro, porque de esta no salgo. Y este es lo que hoy yo voy a compartir con ustedes acerca de un milagro. ¿De qué se trata? Y voy a hacer una pregunta para usted ahí. Yo me hice esa pregunta también. ¿De qué se trata el milagro que has pedido? Quiero mostrarles la definición de milagro, que esto nos va a aclarar mucho. Dice así en la pantalla de su televisor o de su computador. Dice, milagro son los acontecimientos que no hay duda que implica una acción inmediata y poderosa de parte de Dios, cuyo objetivo es revelar su carácter y propósitos. Una nota sobre el milagro. La naturaleza de todo milagro tiene que ver con inducir a las personas a acercarse a Dios únicamente. Entonces, cuando hablamos y pedimos al cielo y pedimos una intervención divina, pareciera por la definición que va un poco más allá de nuestra cotidianidad o de deuda o de trabajo, va un poco más allá. E inclusive va un poco más allá de sanidad. Y me podrías decir, ¿cómo un poco más de sanidad? Sanidad y conseguir trabajo y pagar las deudas no es un milagro. Sí, es parte de un milagro. Porque el milagro llega a tu vida y la mía con un aroma eterno. Va más allá de tu día a día. Yo quisiera, antes de
desarrollar dos elementos de un milagro a la medida, quisiera hacerle dos preguntas. ¿Qué milagro estás esperando? Creo que es importante, si alguno lo está, que lo reflexione. Si alguno no lo está, pues le va a servir quizá para cuando tenga uno que pedir. Y la segunda pregunta, ¿podría usted detallar el milagro? Darle un detalle a ese milagro. Más adelante vamos a ver por qué. Y el compartir de hoy se llama un milagro a la medida. Y vamos a desarrollar dos elementos que me he propuesto hoy plasmar aquí. Y por supuesto, pidiéndole al Señor que trabaje con cada uno de nosotros para que seamos sensibles a su palabra y no a la mía. El primer elemento dice que sea a su manera, elemento esencial. Y el segundo elemento, mi parte en el milagro. Y vamos a empezar con el primero, a su manera. Claro, me acordé de una canción famosa, la canta mucha gente, generaciones, de todas generaciones se acuerdan de Frank Sinatra, My Way, a mi manera. Y quise mostrarle algún párrafo de esa canción de este autor. Dice así. Esto no es un proverbio, esto no es un salmo, esto es un texto sacado de la canción My Way de Frank Sinatra. He vivido una vida plena, viajé por todas partes y cada una de las autopistas. Y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. Sí, hubo momentos, estoy seguro que lo sabías, en lo que mordí más de lo que podía masticar, pero después de todo, cuando hubo duda, me lo comí todo y luego lo escupí. Me enfrenté a todo y me mantuve en pie. Lo hice a mi manera. Quiero decirles primero que este no fue el texto que me motivó a ponerle el título a esta parte, a su manera. Sin embargo, se parece mucho al caminar en la vida de muchas personas. Poniéndole el pecho a las balas, decimos, asumiendo los dolores, fracasos, también asumiendo las risas, pero a mi manera. Conozco a alguien todavía que a sus 60 y resto de años es su estandarte de vida, siempre y cuando sea a mi manera. ¿Qué importa? Yo lo hago porque es a mi manera. Sin embargo, yo quisiera hacer una pregunta a los que en algún momento en la vida nos hemos identificado con este texto. ¿Valió la pena? Quizá para muchos no ha funcionado hacerlo a mi manera. ¿Por qué no ha funcionado? Porque ha traído consecuencias dolorosas. Y yo creo que es un tiempo para pensar sobre hacerlo a su manera. Y la historia a la cual yo quiero referirme de este título, a su manera, está narrada para los que tienen una Biblia a mano, y para los que no, las voy a contar y lo vamos a proyectar. Está narrada en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 5. Y este es un hombre bastante importante. Su nombre es Naamán, era Naamán, que por cierto, Naamán significa agradable. Me llama la atención. Y Naamán, pues era jefe del ejército de Siria. Tenía una muy buena posición, un muy buen rango. Y quiero mostrarles lo que dice el primer versículo de este capítulo. Al final dice, gozaba, al final del versículo, gozaba del favor de su rey, porque, y quiero poner atención, quiero que por favor
pongamos atención a esta. Por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Me llama mucho la atención cómo Naamán, sin saberlo, estaba en los propósitos de Dios. Eso es lo que dice ese texto. Dice, porque por medio de él el Señor le daba victorias. Y yo creo que en la vida nos pasamos caminando por las autopistas de la vida, y mucho más que eso, a mi manera. No me la he aprendido, pero voy a ver si me la aprendo. Mucho más que eso, sin entender o disfrutar más bien, que realmente estamos en un plan. Y no podemos gozarnos, no podemos disfrutar lo que va más allá de lo que nuestras manos están construyendo. No logramos disfrutar porque no nos damos cuenta que había propósito o que hay propósito. Le sucedió a Naamán, probablemente le ha sucedido a usted y me ha sucedido a mí. Le sucedió a Naamán, era un soldado valiente. Sigo con el relato. Este está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Voy a narrar un poco los versículos y me voy a detener y voy a mostrar en la pantalla algunos de los cuales quisiera hacer hincapié. En cierta ocasión, dice la Biblia, que se fueron los sirios a merodear por ahí y capturaron una muchachita israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día, ojo lo que la muchachita dice: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Oh, qué interesante. Y pongamos aquí atención a esto. Naamán le llega la noticia y se va donde el rey y le cuenta lo que la muchacha dice. Y ahora sí, yo voy a leer textualmente lo que dice el versículo 5. Lo voy a leer para ustedes. Y al final vamos a proyectar la última parte. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro, 10,000 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Y quiero mostrarles ahí en su pantalla cómo termina el versículo. Y dice así: te lo envío para que lo sanes de su lepra. Y yo cuando escucho, cuando leo la muchachita siria, la muchachita que le dice si fuera a ver al hombre de Dios, él lo sanaría. Y Naamán le cuenta al rey, el rey manda una carta y le dice: para que lo sanes. Me pongo a pensar, ¿en qué momento se perdió Naamán? ¿En qué momento pasó de la indicación que había un hombre de Dios que lo sanaría, un milagro, a llegar donde el rey a que lo sane? ¿En qué momento deja uno de apuntar al cielo y apunta a otro lugar? ¿Por qué será que nos perdemos? ¿Por qué será que nos perdemos? Esta es la historia de un hombre que conoce muy bien dónde están las respuestas necesarias y termina en consulta con un médico brujo ahí disfrazado de, no sé, de consejero, ya hablando de otras cosas. ¿Será acaso que nuestra propia manera de ver las cosas nos juega definitivamente una muy mala pasada? Esta es la historia de un muchacho, 49 años.
Sí, hemos pedido y hemos conversado por milagros, pero termina haciendo lo que llaman hacer dinero muy fácil. Yo meto así una bolsa 100 y saco 500. ¿En qué momento nos perdemos de escuchar la respuesta divina a escuchar la respuesta de cualquier otro? Les voy a seguir con la narración, que está muy buena. Dice que cuando el rey recibe la carta se molesta, se enoja y le alza bronca más bien a Naamán y al rey que lo mandó. No funcionó a la manera de Naamán, no funcionó. Y ojo lo que dice el versículo 8 de Segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí vamos a estar o estaremos. Dice así: mándame usted. Este es hablando el hombre de Dios, hablándole el profeta, hablándole a el rey. Mándame usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Versículo 9 dice así: así que Naamán con sus caballos, qué poder, qué manera, con sus caballos, con sus carros. Yo me imagino la comitiva. Bueno, yo cuando voy por las calles y me topo 4 prados con luces y por allá un par de pick-up super chuzos, y digo, ahí debe ir el ministro, ahí debe ir don Carlos, y yo me emociono, yo creo, me pongo como con ganas hasta de seguirlos. Ahora yo me hago la imagen de ver a Naamán llegando con sus carros y sus soldados. Es un estruendo probablemente. Y dice que fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Sigo narrando, leyendo en el versículo 10. Entonces Eliseo, este era el hombre, el profeta de Dios, envió a un mensajero que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. De la mano me sanaría de lepra. ¿Acaso no hay ríos? Los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel. ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dice la palabra, furioso, dio media vuelta y se marchó. Cuando yo leo a Naamán, lo primero probablemente que usted diría: qué varas, iba por sanidad, iba a recibir un milagro, ¿qué le costaba? Definitivamente, algunas veces volvemos la mirada al cielo, pedimos una intervención, pero si no es a mi manera o de la forma como yo creo, no me sirve. Usted puede llamar a Naamán que es un enojón, frustrado, es un malcriado, es un orgulloso. Podríamos darle los calificativos que usted y yo queramos. Pero si algo está claro es que la forma en como Naamán, a su manera, a la forma de Naamán, no lo tenía Dios. Y yo quisiera preguntarme una vez más: ¿lo que usted está pidiendo al Señor está claro de que está dentro del orden de Dios? ¿Está claro que está dentro de lo que Dios quiere para vos? Hace un tiempo hace muchos años, y prácticamente no era amigo, pero bastante conocido, y me enseña un super chuzo de bar que tenía. Y me lo muestra y prácticamente quería que lo bendijera. Yo no pude hacerlo. Por mi historia, por lo que creo, no pude. No creo que le haya dicho: qué bonito. Le dije: bueno, qué chivas luces. Sí, las luces estaban súper chuzas. Muchas veces cuando
no es a mi manera, sino a la manera de Dios, tendemos a no reconocerlo, porque no nos conviene, porque tenemos que tomar una decisión, porque tenemos que dejar a alguien o dejar a algún socio. Muchas veces, cuando no es a mi manera y sabemos que es a la manera de Dios, no le damos pelota. Sigue la narración interesantísima. Naamán, convencido de los criados, le dicen: vaya, si te hubieran pedido otra cosa lo habrías hecho, pero... Y dice la Biblia lo siguiente, se lo muestro ahí, está en el versículo 14. ¿Lo tienen? Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Algunas veces creo que tenemos que hacer las cosas aunque no queramos, sabiendo que estamos haciendo de acuerdo a la indicación de Dios. Quizá. Sigue la historia de Naamán, muy interesante. Dice así: finalmente, pareciera que Naamán logra su objetivo, quedar sano. ¡Wow! Milagro cumplido, hecho, resuelto. Me llama la atención que ese no era el milagro que se estaba fraguando, se estaba construyendo o se había construido en la eternidad, para decirlo de una manera correcta. Ahorita lo vemos por qué. Cuando Naamán decidió dejar su posición, su estruendo, sus carros, decidió hacerlo a la manera de Dios, empiezan a suceder cosas divinas en la vida suya y mía. ¿Será acaso porque criticamos a Naamán? Qué vara las de este chavalo. ¿Será acaso que necesitamos descargar, quitar alguna de nuestras cositas para que sea? Y ojo lo que dice el versículo 15. Luego Naamán, después de haber sido curado, volvió con todos sus acompañantes, presentándose ante el hombre de Dios, y le dijo, y ahí está en su pantalla: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Claro, este era el fin último que el Señor quería para Naamán en el milagro completo. Usted y yo, en lo que escribimos, que dijimos, esto es lo que yo quiero y esta es la forma, necesitamos reconocer que hay un Dios suficiente para habitar en nuestros corazones. Cuando hice la pregunta al inicio, ¿coincide? Al inicio hice una pregunta: ¿podría usted detallar tu milagro? Ahora te hago otra pregunta: ¿coincide este milagro con lo que el Señor quiere para su vida y la mía? Yo creo que los milagros, no hay milagros masivos. Los milagros son íntimos, son personales, son únicos. ¿Por qué lo digo? Porque me encontré un pasaje que de alguna manera me hace decirlo. Dice así, representa para mí ese milagro único y exclusivo que es para usted y es para mí. Está en Lucas capítulo 4, versículo 27. Me llama la atención cómo dice: asimismo había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo. Es ese tiempo, ojo que está en Lucas. Eso lo dijo Jesús, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán el sirio. ¿Cómo? Había lepra por todo lado,
Y solo Naamán el sirio fue sanado en el tiempo del profeta de Eliseo. Yo creo que usted y yo tenemos un milagro específico, único, exclusivo. ¿Sabe por qué? Cuando yo dije que creo que estamos ante una sociedad costarricense un poco enojona, un poco frustrada, creo que hay mucha gente con mucho dolor. Y el dolor que usted tenga, la frustración que usted tenga, no se parece a la del vecino. No se parece. La sanidad que usted necesita y que yo necesito es particular, es única. Depende si usted y yo decidimos dejarlo a su manera o my way, recorriendo las pistas, tragando, escupiendo, pero a mi manera. Eso es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Porque una vez que entendemos que es a su manera, nace una pregunta: ¿y qué conmigo? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál es mi parte en todo esto? Ese es el segundo elemento y último de este compartir de hoy. Una historia muy conocida, el milagro de los 5,000, o Jesús alimenta 5,000 con un poco de panes y unos peces. Muy conocida para muchos. Esto es que a partir de unos peces que tenía un muchachito, se llenaron canastas y se alimentaron 5,000 y un poco más. Cuando yo leo y recuerdo a este muchachito, yo me lo imagino, no me lo imagino en la mañana a este muchacho diciéndole a la mamá: échame huevos duros y póngale buen atún al sándwich, porque hoy vamos a hacer, una loquera, hoy vamos a alimentar yo con Jesús. No, él salió con su merienda porque era su cotidianidad, era su día a día. Él sale con su merienda y me llama, y que por cierto, la merienda más barata y más sencilla que había en aquel tiempo. Me llama mucho la atención que Jesús pudo, sin necesidad de esos panes y esos pocos peces, pudo haber hecho multiplicar el pan de alguna otra manera, o pudo hacer llegar comida, como lo sabemos que lo hizo Dios del cielo. Sin embargo, decidió hacerlo a través de alguien, a través de lo que un muchacho tenía en sus manos. Decidió hacerlo parte del gran milagro. Sin embargo, mucha de la gente que estaba ahí no pudo disfrutar de aquel milagro como el milagro que tenía Jesús. Pudo disfrutar de un milagro a su manera, pudo disfrutar, ver cómo se llenó. Y eso lo dice Jesús, se lo dice a esta misma gente, se lo dice tiempito después, le dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, Juan 6:26 dice aquí, sino porque comieron pan hasta saciarse. Mi parte del gran milagro que el Señor tiene para usted y para mí está en la cotidianidad, está en la forma en cómo yo me expreso de las demás personas, está en la forma en cómo yo veo a las demás personas, está en la forma en cómo yo quiero que me vean las demás personas. Está en el dolor que hay en las relaciones más importantes que usted y yo tenemos. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué es lo que tú tienes en la mano y yo tengo en la mano para darle? ¿Susto? ¿Ansiedad? ¿Enojo? Yo creo que
Cuando leemos el versículo y vemos que un muchacho entregó lo que tenía en sus manos, yo quisiera parecerme a este muchacho hoy y decirle: Dios, yo tengo esto, este soy yo. Defectuoso, sí, defectuoso. Y puedes dar los detalles sin miedo de las cosas en que tú crees que no lo estás haciendo bien. Porque muchas veces pedimos un milagro a Dios, pero esperamos que la persona que esté al lado cambie de actitud. Pedimos un milagro a Dios, pero esperamos que fulano o sutano tome una decisión. El Señor quiere que lleguemos con nuestros sustos, con nuestros miedos, con nuestras frustraciones, para hacer el gran milagro que realmente usted y yo ocupamos. Que el Señor Jesucristo sea el Señor de su vida y mi vida. Ese es el gran milagro. Le sucedió a Naamán. ¿Están listos? ¿Están listos ustedes para entregarlo? Él lo hará, Él lo va a hacer, Él lo ha prometido. Él quiere hacerlo a su manera y no a la manera nuestra. Terminamos este compartir con un versículo. Está en Deuteronomio y quiero que usted le ponga atención a ese versículo. Si el arroz ya está, o haga a un lado algunas distracciones para poder disfrutar de este mensaje. Esta es una respuesta del cielo. Está en Deuteronomio 11, capítulo 13. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios, y le sirven con todo corazón y con toda el alma, ojo lo que dice, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre la tierra en otoño y en primavera, para que obtengan trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos de su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Él va a hacer llover en tu vida y la mía. ¿Y qué va a hacer llover? Paz, sentirnos perdonados, sanidad, dependencia del Señor. Solo depende de que usted y yo decidamos que sea a su manera y no a la nuestra. Creo que definitivamente necesitamos hacerlo parte de nuestra vida como un todo. Ojo lo que dice, si lo puede poner en la transparencia anterior que vimos. Ojo lo que dice el último pasaje. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedaremos satisfechos. Satisfacción obtuvo Naamán no cuando fue sanado, sino cuando reconoció a un Dios sanador. Termino diciendo, un milagro a nuestra medida es la salvación que Jesucristo tiene para usted y para mí. Sí, a pesar de esto y a pesar del otro, sí, a pesar, porque lo vamos a tener en las manos, dispuesto a dárselo a Él para que Él haga el gran milagro. Que recupere mi trabajo, no sé. Que pague la deuda, no sé. Que sea acepto en el reino de los cielos y hoy pueda disfrutar de todas las ventajas de ser hijo, sí, aceptando a Jesucristo. Yo con todo respeto, voy a pedirles que me sigan en la oración de esta mañana. Después vamos a tener una alabanza. Quiero contarles que esa alabanza, esa canción, la organizaron algunos grupos de canto de varias iglesias. Y entonces hicieron una, y es una canción que trae esperanza en tiempos de pandemia. Ahí va a aparecer Cele, el que la conoce hace un hurra, el que no la conoce ni modo, pero cuando yo vi esa canción,
mis ojos se pusieron un poco alegres. Yo quiero que después de que terminemos de orar, usted pueda disfrutar de esta canción. Hay un milagro hecho a su medida, la suya y la mía. No se parece ni siquiera al de la par. Es único, porque la relación que Jesucristo quiere con cada uno de nosotros es tan particular y única. Señor, esta mañana yo te agradezco mucho la oportunidad que nos has dado de leer tus escrituras, escuchar una historia de un hombre que lo quiso hacer a su manera, pero no funcionó. Señor, yo estoy seguro que es la historia de muchos de nosotros. Es la historia de muchos de nosotros que lo que ha causado es más basura y más piedras al maletín. Esta mañana, Señor, yo te pido que así como le sucedió a Naamán, que se metió, aún sin estar convencido probablemente, lo hizo. Pero después sucedió el gran milagro, porque lo hizo a la manera tuya, Dios. Hoy te pedimos que nuestros oídos sean sensibles para escuchar cuál es tu manera en mi milagro, Señor. En el milagro particular que yo necesito. Hay dolor, hay frustración, hay vergüenza. Hay vergüenza. ¿Y qué dirán? Y yo escuchando y yendo ahí, y si supieran, al igual como aquel muchacho, Dios, hoy queremos poner nuestra vergüenza y entregarla para recibir ese milagro a la medida que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estás deseoso de que cada uno de nosotros, los que estamos aquí conectados, escuchando esto, volvamos la mirada al cielo y digamos: necesito un milagro, pero que sea a tu medida, Señor. Y aquí tiene esto, y aquí tiene el otro, y aquí tiene el perdón, y aquí tiene esto que me moleste, y estos mates míos y estos otros, aquí los tienes, Dios. Aquí los tienes para que sea el milagro hecho a mi medida. Exactamente lo que yo necesito. Una relación personal con Jesucristo, disfrutando la salvación hoy y para siempre. Yo quiero bendecirla a usted en el nombre de Jesús. Animarla a que busquemos el consejo de Dios. Si tan solo mi amo supiera que hay un hombre de Dios que lo sanaría, ahí, y dejar de escuchar tantas voces que están en otras, para que algo maravilloso suceda. El Señor quiere maravillarte en tu vida y probablemente va a maravillar a muchos, probablemente. Dios lo bendiga mucho, que disfrute mucho este resto de domingo. Los invitamos a que sea partícipe de nuestros estudios bíblicos, de nuestros tiempos de oración. Ahí en pantalla aparece el número de teléfono, como lo decía mi amigo Alfredo, para que usted se conecte y pida información y pueda estar junto con nosotros, buscando la manera de Dios y dejando la manera nuestra. Estudio bíblico es para poder entender cuáles son mis cosas, las cosas que tengo que dejar, y cuáles son las cosas a la manera de Dios. Dios lo bendiga. Te muestre favor.
por Dios para bendecir a otras personas, pero de manera muy particular en tiempos tan duros como este. La iglesia es capaz, por la palabra de Dios, por el poder de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, de ser una bendición transformadora en tiempos tan difíciles. Vida abundante. Ánimo. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Amén, Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale
cantar